Muy bien, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre terapia cognitiva conductual en la infancia. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram, bien digo, y Facebook. Saludamos a nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan acá en la sala de Zoom y a quienes nos están revisitando acá en nuestra plataforma de YouTube. La docente que nos va a acompañar, digo, más bien yo la voy a acompañar, ella va a brillar en breves minutos, es Paulina Sarmiento Cancino. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Central, magíster en Salud Mental Infantil e Intervención Temprana de la Universidad del Desarrollo. Cuenta con un diplomado en Mindfulness y Psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el postítulo de Formación Terapéutica desde lo conductual, cognitivo y afectivo, con la certificación de formación y entrenamiento en MDR. Es coautora del Manual de Implementación para el Fomento del Apego y el Desarrollo Socioemocional en la infancia temprana de 0 a 24 meses. Amar Cuidadores, Centro de Apego y Regulación Emocional de la Universidad del Desarrollo. Y cuenta con más de 24 años de experiencia en la atención clínica infarto juvenil. Es un honor contar con ella, ¿cierto? Así que echa la bienvenida y la presentación. Es toda suya la sesión, estimada. Muchas gracias. Voy a compartir entonces ahora mi presentación. Ya, ¿ahí la están viendo? Sí, se ve súper. Perfecto. Bien. Saludo de nuevo a todas y a todos los que se fueron incorporando. Siempre agradecida de aquellos y aquellas que prenden las cámaras, que finalmente son mis referentes para saber si vamos bien, si me van entendiendo, si nadie se quedó dormido. Así que ahí veo algunas caras: Patricia, Carlos, Fabiola, Verónica, Carla, por nombrar algunos. Fernando, veo, Cecilia, todas las caritas que estoy viendo, muy agradecida. Eso me hace sentir acompañada, que es súper importante después de pandemia, el sentirse acompañada en estas instancias educativas donde uno está frente a una cámara. Bien, tenemos poquito tiempo, ¿ya? No sé el nivel tampoco de conocimiento, por lo tanto, esto es, como dice la palabra, es una introducción un poco a, a lo que es la terapia cognitivo-conductual en la infancia, ¿ya? Esta presentación tiene tres focos en el fondo en donde nos vamos a mover, ¿ya? Vamos a primero revisar los fundamentos teóricos y conceptuales de la TC en general, ¿cierto? Como desde cómo surge, un poquito de historia muy breve. Después nos vamos a ir a los principios básicos de la TC en la infancia, donde nos vamos a tener un poquito más. Y al final vamos a mencionar cuáles son las estrategias de evaluación y las intervenciones más frecuentes, ¿ya? En una pincelada que efectivamente en el curso es donde se profundizan todas estas técnicas de intervención. Bien. Partamos entonces. Cuando uno habla de fundamentos teóricos conceptuales, es plantearnos de dónde surge, ¿ya? La terapia cognitivo-conductual. Como su nombre lo dice, es un poco fácil de predecir, ¿cierto? La terapia cognitivo-conductual se origina de dos enfoques teóricos, ¿ya? Que convergen y aportan al modelo final llamado terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Es un modelo que surge en la década del 50-60. No surge en un momento específico, sino que se va nutriendo de a poco con distintos teóricos, eh, y parte siempre en el uso adulto. Posteriormente nos vamos al uso de la infancia. Entonces, tenemos aquí dos grandes enfoques. Uno es el conductismo clásico. Muchos de ustedes lo deben haber visto, haber escuchado a los grandes teóricos, ¿cierto? Como son Watson y Skinner, desde donde surge todo el condicionamiento operante, los refuerzos educativos ocupados tanto hoy día en el sistema educacional como en el sistema familiar. Eh, y bueno, acá no está, pero siempre es bueno recordar que todo esto surge desde los estudios de Watson, ¿cierto? Que seguramente han escuchado el perrito que salivaba cuando se hacía condicionamiento de estímulo. Entonces, entender que desde ahí el conductismo parte con este estudio, ¿cierto?, más experimental basado en animales, donde lo que se descubre básicamente es que aprendemos por asociación de estímulos, ¿ya? O sea, esa es como la primera gran premisa.
Y posteriormente de los estudios con animales nos vamos a los estudios en el fondo ya con humanos, donde empieza a focalizarse en el condicionamiento operante de si podemos en el fondo aprender a través de estímulos que vamos apareando, entonces podemos modificar las conductas en base a las consecuencias, ¿cierto? Entonces aquí es donde surge todo lo que tiene que ver con la teoría conductual más conocida hoy día en los modelos educativos, ¿cierto? Cómo ocupamos los refuerzos, las estrellitas, las fichas, eh, para en el fondo tratar de que ciertas conductas se mantengan. Si bien en los inicios la terapia conductual tenía harto como de refuerzo y de castigo, si nosotros miramos un poquito también nuestra historia, donde estamos hoy, la infancia ha cambiado considerablemente, por lo tanto, el castigo es una técnica que está en extinción, ¿ya? Es una técnica que es cada vez menos utilizada porque tenemos otra mirada de la infancia hoy día, porque se sabe más de las neurociencias también, de cómo ciertos procesos se activan y generan también descargas de cortisol. Entonces, eh, más que satanizar el castigo, si bien yo sí soy muy satánica con el castigo con mis pacientes en tratar de no ocuparlo, eh, hay maneras en las que se puede adaptar en un programa conductual una mezcla de refuerzos y castigos que a veces funciona en la medida que sean súper bien estudiados, sean en base al contexto de desarrollo familiar de niños y niñas, ¿ya? Entonces de ahí surge la primera base, ¿cierto?, de la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Que para nosotros es muy importante porque en la infancia el principal trabajo que hacemos con niños y niñas es con los modelos conductuales, por el desarrollo cognitivo. O sea, vamos integrando la parte cognitiva a medida que el niño va creciendo, pero sí, nosotros queremos hacer un programa de modificación conductual en un niño de 5 o 6 años. El fuerte va a estar basado en técnicas conductuales, ¿ya? Vamos a revisar después cuáles son las principales. En el otro lado tenemos la psicología cognitiva, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos aporta? Nos aporta la idea de que los pensamientos, las creencias y las interpretaciones que nosotros hacemos influyen cómo nos sentimos y cómo actuamos, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos pegamos un salto desde de que todo tiene que ver con apareamiento de estímulos a incorporar estas variables cognitivas que tienen harto que ver en cómo uno interpreta y le da sentido también a lo que está ocurriendo. Entonces, ahí es donde estas dos grandes vertientes dan los cimientos para la terapia cognitivo-conductual hoy día eh, ampliamente reconocida. La verdad que hay muchos manuales para trabajar en la infancia. Yo ahí lo único que les puedo decir como preliminarmente es que sean cuidadosas y cuidadosos con el uso de esos manuales, porque si bien tienen una alta efectividad, siempre, siempre hay que evaluar cuál es el contexto de desarrollo y el contexto familiar de ese niño o niña. Hoy día ya sabemos mucho más. Hoy día ustedes se habrán dado cuenta cómo también la neurodivergencia está siendo parte, ¿cierto?, cada vez más presente en la infancia. Por lo tanto, todas esas variables requieren mucho cuidado antes de llegar y aplicar, ¿cierto?, los manuales que pueden tener mucha evidencia empírica, pero que requieren esta nueva mirada, ¿cierto?, que va hacia también las terapias de tercera generación, que no las voy a ver hoy día, pero que al que le interese, ¿cierto?, puede irse a esa línea donde estamos trabajando también con esta mirada un poco más desde la vivencia, ¿cierto? Desde cómo, cómo hacemos que este niño también se sienta eh, querido, aceptado, reconocido, eh, pudiendo hacer igual modificación conductual. Y ahí viene como el gran desafío, ¿cierto? Cómo educar hoy día como con ternura y firmeza, ¿cierto? Cómo educar con la crianza respetuosa. A veces yo tengo opiniones como bien polares. Hay gente que tiene muy satanizadas las técnicas conductuales, desde esta mirada más contemporánea, ¿cierto?, de lo que es la psicología positiva o la terapia compasiva, eh, hacia otros que siguen aplicando los mismos modelos como siempre, ¿ya? Hoy día, puedo decir, hoy día no lo vamos a ver, pero esto que ustedes están viendo hoy día que surge ha tenido pasos así como gigantes a cómo hoy día aplicamos también la TCC, como el rol también.
de la sociedad, de los padres educadores, es tan clave. Lo vamos a ver un poquito más. Bien, entonces, algunos autores importantes a mencionar para que les queden un poco en la retina. Si bien los dos grandes principales que siempre aparecen son Beck y Ellis, como los dos grandes reconocidos, yo les agregué aquí a Bandura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Bandura, de hecho, es el primer teórico cognitivo, ¿ya? Que reconoce la presencia de variables cognitivas en el aprendizaje. Es decir, él dice, perfecto, le creo a Skinner que aprendemos a través de los refuerzos, ¿ya? Y sí podemos instalar conducta, pero hay variables cognitivas que interfieren en que esa conducta se aprenda o no. ¿Cómo lo es? La motivación. ¿Cómo lo es? Observar, ¿ya? Y aquí viene como todo la teoría de Bandura que tiñe mucho los programas educacionales, la teoría de Bandura de cómo aprendemos a través de modelos, ¿cierto? Como no necesito en el fondo vivir la experiencia directamente, basta con observarla para que yo también aprenda de eso. Por lo tanto, eso también genera hartas dinámicas en la infancia cuando uno dice, pero ¿y de dónde sacó esto? ¿De dónde sacó esta conducta? Ah, claro, vio cómo el hermano hacía cierta conducta y cómo los padres respondían a esa conducta y por imitación terminó haciendo a lo mejor algunas conductas. O cuando los papás dicen, pero ¿de dónde sacó esto? Si acá nunca hemos hecho eso. Bueno, va al jardín, va al colegio y también hay modelos de los cuales aprende y donde aparecen estas conductas. Por eso que para mí Bandura es un grande. Yo siempre he hecho como, claro, muestra cómo estos procesos cognitivos influyen. Por supuesto que según el nivel evolutivo vamos a ver que empiezan a tomar más relevancia a medida que vamos desarrollándonos más cognitivamente, pero todo lo que tiene que ver con la observación, la motivación, están presentes desde temprana edad. Entonces, ahí hay un valor muy importante de Bandura quien además nos habla del concepto de la autoeficacia, ¿ya? Que seguramente lo han escuchado, pero viene desde esta vertiente cognitiva, que tiene que ver con la creencia, ¿cierto? Que tenemos de que nuestra propia capacidad nos va a permitir resolver algo o afrontar una situación. Y eso es, hoy día, cuando es muy antiguo, hoy día eso tiene mucho, mucho valor, ¿cierto? En todos los tratamientos en fondo terapéuticos de cómo primero tengo que creer que soy capaz y no basta con que alguien me lo diga para que yo lo crea. O sea, tengo que yo tener esa creencia propia de una capacidad para enfrentarse. Bien, para no extenderme tanto con los autores, tenemos a Beck, ya que el fondo Beck es como el gran maestro del modelo cognitivo. Él es quien nos plantea esta idea que fue tomando cada vez más fuerza, ¿cierto? De que los trastornos en el fondo emocionales, principalmente la depresión, él desarrolló toda una teoría en torno a la depresión, se relacionan con pensamientos automáticos negativos, que son disparadores que vienen a nuestra mente y que nos dicen, en el fondo, pensamientos negativos, y basó su modelo, ¿cierto?, en un poco esta triada cognitiva que aparece en la depresión, ¿cierto? Como esta mirada negativa de uno mismo, del mundo, del futuro. Y él es que sienta las bases para lo que es la reestructuración cognitiva, que es una de las técnicas centrales de la TCC, ¿ya? Centrales, que vamos a decir, en los primeros años no lo ocupamos tal como se ocupa en adultos, ¿ya? Ocupamos mucha metáfora, mucho juego, mucha frase concreta, pero a medida que avanzamos evolutivamente, ya en la niñez intermedia, hacia la adolescencia, la reestructuración cognitiva empieza a tomar mucho más peso en las intervenciones. El tercer autor es Ellis, Albert Ellis, que nos habla de la terapia racional emotiva, ¿cierto? Y el concepto importante que él acuña es de las creencias irracionales, ¿ya? O sea, en el fondo nosotros tenemos ciertas creencias, ocurre una situación, nosotros nos damos nuestras explicaciones y actuamos en relación a nuestras propias creencias, a nuestras propias explicaciones. Y muchas veces esas creencias no se apegan mucho a la realidad. ¿Ya? Por lo tanto, ahí viene el concepto de las creencias irracionales, que son las que se trabajan. Si yo me adelanto y les soplo un poco, hoy día eh, yo me formé también que parece que no estaba acá, en CFT, ya que es la terapia en el fondo basada en la compasión, que es como la última línea de la tercera generación. Eh, Parece que no está actualizado mi currículum. Pero ahí, claro, ya no hablamos de creencias irracionales propiamente tal, sino que hablamos más bien
de creencias negativas. La palabra irracional también le da una carga negativa a sí mismo. Es como cuando tú dices no seas irracional. Entonces, hay harto matiz que ha ido avanzando desde que surge el TC al lenguaje también que ocupamos hoy día. ¿Ya? Que también es como un lenguaje mucho más eh, comprensivo, mucho más empático, ¿ya? Con uno mismo también. ¿Vamos bien? Yo estoy mirando a las que están con cámara, me tienen que hacer así. Perfecto, gracias. Bien, entonces, surge este modelo basado en conductismo, los procesos cognitivos que incorpora Bandura, que después toma Beck y Ellis como grandes representantes. Hay otros más, ¿ah? Yo solamente tomé aquí los principales. Al comienzo, época del 50-60, esto fue desarrollándose rápidamente en la población adulta. Eh, y ahí se pretendió aplicar en niños de la misma forma en que se protocolizó para los adultos, pero se vio que no era posible. ¿Por qué? Porque los niños no tenían nivel de abstracción, porque no podían en el fondo, no tenían el pensamiento crítico desarrollado, no había cómo enjuiciar creencias. Entonces, se hicieron adaptaciones, ¿cierto?, para poder bajar la TCC a la infancia. ¿Ya? Y por supuesto, una de las grandes variaciones fue el cómo hacíamos la terapia. Y aquí es donde lo principal es el juego. ¿Ya? Las terapias cognitivo-conductuales, si bien tienen un protocolo y son bien directivas, en sesión ocurren como juego. ¿Ya? No son impositivas, no son forzadas. Eh, entonces ocupamos mucho juego y dentro del juego dibujos, títeres, cuentos. Estamos todo el tiempo siendo un modelo también para nuestros pacientes. Y aquí vamos a ver que el rol, ¿cierto?, del contexto familiar es clave. Contexto familiar y escolar. Ojalá, ojalá pudiéramos tener esa triada también, ¿cierto? Como terapeuta, padres y colegio, lo más alineado posible para que esto tenga una consistencia. Y eso es súper importante porque a veces los padres dicen, no queremos que el colegio sepa que está viniendo al psicólogo. ¿Ya? Obviamente que es el derecho de ellos y uno no va a contactar al colegio si ellos no lo desean, pero es importante dentro del rol del terapeuta también mostrar lo productivo y nutrido que es el contacto con el colegio para que lo que sea que estemos haciendo tenga un mayor resultado. ¿Ya? Porque gran parte del desarrollo ocurre en el colegio. ¿Ya? Entonces ahí, en la medida de lo posible, siempre es bueno incorporar el trabajo escolar. ¿Ya? Y aquí yo siempre le digo a mis pacientes, yo le digo a los papás, si ustedes no trabajan conmigo, si no trabajamos juntos, lo que yo haga en sesión se va a diluir, porque en el fondo yo veo a mi paciente una vez a la semana y claro, puedo enseñar ciertas conductas, pues, pero si llegar a casa esto se pierde o el mensaje es contradictorio, no hay ningún aprendizaje que se mantenga. Y principalmente con los niños más pequeños. O sea, es mucho más clave aún el rol. Entonces yo le digo a los papás, mientras más pequeños, digo, aquí el trabajo es con ustedes y ustedes son mis coterapeutas. ¿Ah? Y desde ahí también vuelvo a la idea del colegio, eh, tratar de hacer alianza con los colegios. A veces los papás están súper enojados con los colegios, súper enojados, porque el colegio lo etiqueta, porque el colegio lo trata mal, porque el colegio... Y están en todo su derecho, en toda su razón. Pero estratégicamente hay que tomarlos, y a veces hay como que adiestrarlos a ellos para que podamos construir algo con el colegio. O sea, yo siempre digo, si no se va a cambiar de colegio y no se va a ir del colegio, entonces tenemos que construir un programa donde podamos colaborar con el colegio para que ellos nos colaboren. O sea, hay como importante ese rol, ¿ya? Eh, la terapia cognitivo-conductual requiere este trabajo conjunto en la infancia. Entonces también, eso también ojalá como que lo entiendan los padres, porque a veces también creen la idea de que como que está yendo al psicólogo, entonces ya estando al psicólogo, el psicólogo va a arreglar todo y estamos, ¿ya? Y la verdad que no, sin este apoyo, los resultados son de corta data, po, porque se van a aprender, pero también se van a extinguir.
si no se refuerzan, si no se mantienen o si no se generalizan, se van a extinguir. Entonces también de repente dice, ah, sí, estuvo yendo al psicólogo alguna vez, sí, pues y estuvo mejor, pero ya como que a los 6 meses volvió a lo mismo. Cuando escriban esos comentarios, pregúntense si hubo alguna generalización de los resultados, si hubo un trabajo con los padres, si hubo un trabajo con los colegios. Hoy día tenemos mucha evidencia empírica que ha demostrado la eficacia de la TCC en la infancia, eh, pero como les digo, con todo el cuidado de que cuando tomen estos manuales, hagan primero una muy buena ficha clínica del niño o niña con el que vayan a trabajar, para ver si este es el tratamiento más indicado, para que podamos limpiar si estamos trabajando en la conducta o estamos trabajando en la emoción o tenemos un tema sensorial que requiere otro tipo de abordaje, ¿ya? Entonces, ese es como el mayor cuidado, que yo soy reiterativa, probablemente hoy día lo van a escuchar hartas veces y si alguien toma el curso también, ¿ya? Porque siento que ese es el mayor cuidado. ¿Ya? Yo me acuerdo, siempre me acuerdo cuando yo tengo, bueno, mis hijas son grandes, ya una adulta y la otra, las dos ya cumplieron 18. Eh, Había un libro que se llamaba Duérmete niño, ¿ya? Un libro que fue muy polémico en su época. A mí me regalaron ese libro cuando yo tenía a mi hija como de 10 meses, a la mayor. Y claro, era como, estaba muy bien protocolizado, te decía todo lo que tú tenías que hacer, eh, pero si estás trabajando con un niño que tiene una sensorialidad, que es hiperreactivo y puede ser fatal. O sea, puedes producir cierto. Me pasó la experiencia con un cercano que, claro, la hija terminó así como hiper desregulada. eh, por eso hay que estudiar muy bien el caso antes de ocupar una técnica. ¿Ya? A veces la técnica sirve para un gran porcentaje, pero no para todos. A veces la técnica más indicada es la técnica C y no la técnica A. ¿Ya? Entonces ahí como, lo digo, soy un poco reiterativa con eso. Entonces, esto no lo vamos a ver hoy día, pero sí en el curso vemos un poquito de algunas técnicas utilizadas para ciertos trastornos específicos, cómo las adaptamos. Eh, Se van a dar cuenta que hay mucho uso de metáforas ya en la infancia. Por lo tanto, siempre estamos creando cosas nuevas. Es como, existen a lo mejor 10 técnicas y de esas 10 técnicas, los que trabajamos en esto tenemos 20, pero que son variaciones de las mismas, ¿ya? Que en vez del dragón a lo mejor es la rana, que en vez de la mochila a lo mejor es la nube, y vamos haciendo en el fondo conjugaciones de herramientas. Aquí un pequeño mapeo entonces. En la época de 50-60 ya se establece la TCC, ¿cierto? Con el trabajo adulto. Ahí tenemos a Beck y a Ellis que les nombré, ¿ya? Y es en la época del 70 donde empiezan las primeras adaptaciones en niños, adaptaciones ya más protocolizadas. Porque recuerden que desde el conductismo, o sea, desde la época del 50, ya había trabajo con niños, pero no se llamaba TCC, po, era trabajo conductual, refuerzo castigo, ¿ya? Pero como integración de terapia conductual más la consideración de todos los procesos cognitivos, recién en la época del 70. Ahí están las primeras como adaptaciones, ¿ya? Ya en la época del 80 esto se vuelve un boom, van a ver que muchos de los manuales surgieron allí entre el 80 y el 90, que fue como el apogeo de la terapia cognitivo-conductual. Eh, y de la época del 90 empieza a ampliarse la evidencia empírica y empiezan a surgir estas terapias de tercera generación. ¿Ya? No sé si algunos la han escuchado, tenemos la terapia de aceptación y compromiso, tenemos, bueno, DBT, tenemos, y si bien suenan bien de adultos, todas estas terapias de tercera generación tienen una adaptación para niños. ¿Ya? En la terapia centrada en la compasión también tiene un trabajo bien bonito que se hace con niños, pero todos son técnicas que vienen desde los adultos y se han adaptado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante mencionar también? Que desde esta época, del 70 al 2000, han ido ocurriendo cambios históricos importantes que no nos podemos olvidar. ¿Ya? Y el primero de ellos es la Convención de los Derechos del Niño. O sea, si miramos, el apogeo de las técnicas cognitivo-conductuales fue en el 80 y el 90, y los derechos del niño son de la época del 90. O sea, recién desde ahí existen los derechos del niño. Por lo tanto, también es importante considerar qué es lo que creíamos en torno a la crianza antes de 1990. ¿Ya? Y por eso un poco este tema de cómo el castigo
se ha ido retirando, ¿cierto? Como el castigo, yo digo, está en extinción, ocupando el mismo lenguaje conductual. O sea, la Convención de los Derechos del Niño nos empezó a mostrar otras cosas. ¿Ya? Entonces, y ahí ojo para los que trabajen también con niños o niñas, que a veces también nos encontramos con papás que fueron criados antes de 1990, ¿cierto? Donde el castigo era un tipo de educación, no era ni siquiera concebido como algo negativo, ¿cierto? Era la manera en que se educaba en el colegio, en la casa. Entonces, ahí nos encontramos con realidades a veces eh, bien complejas cuando queremos trabajar con estos padres, ¿cierto? Y los padres te dicen, pero bueno, si a mí a golpe porrazo aprendí, o bastaba con que no me lo dijera mi papá y yo hacía caso, la generación de hoy está muy lejos de ser eso, ¿ya? Y eso también es parte importante a tener en consideración eh, cuando uno aplica esto, porque aplicar el TCC en la época del 90 no es lo mismo que aplicar el TCC o sea, en el 2026. O sea, es muy distinto. ¿Ya? Incluso si uno piensa en aplicar refuerzos, los refuerzos que a lo mejor antes eran muy importantes para los niños, hoy día no tienen mucha significancia. O sea, las tecnologías, las pantallas, todo esto que hoy día nos rodea, está en el fondo dándole matices distintas a cómo tenemos que hacer esta adaptación. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas? ¿Ya? Es un modelo que está basado en la evidencia científica. Hay protocolos validados, como digo, van a encontrar mucho manual, van a encontrar material, hay mucho. Y hoy día, a propósito de la tecnología, ustedes pueden encontrar mucha información en las páginas, pueden encontrar, incluso tenemos ChatGPT que les puede hacer un resumen de muchas cosas, ¿ya? Pero sean cuidadosas y cuidadosos en primero tener mucha información de ese caso o incluso de sus propios hijos o sus propias hijas, porque también a veces uno como padre o como madre tiende a replicar lo mismo que hizo con el hijo mayor. Y resulta que este hijo es sumamente distinto al hijo mayor. Y lo que me resultó con el mayor no me resulta para nada con él. ¿Ya? Eh, Infórmense de todo lo que tiene que ver con integración sensorial, con todo lo que son los perfiles sensoriales, que nos abren una ventana también para entender muchas veces eso es lo que uno antes llamaba en los pacientes refractarios, que con la terapia cognitivo-conductual pura no tenían mejor. Hoy día sabemos mucho más, ¿cierto?, de la sensorialidad y todo lo que tiene que ver más con el neurodesarrollo. Igualmente, hay mucho protocolo, es una intervención estructurada, breve y orientada a objetivos. Y es súper importante que definan cuáles van a ser esos objetivos, porque no necesariamente el objetivo eh, tiene que ver con un tratamiento. Si nosotros pensamos en la infancia, los niños siempre tienen cosas que pueden mejorar o que pueden estar mejor. Por lo tanto, esto es importante como estructurar bien qué es lo que vamos a modificar, ¿ya? Que se porte bien no es un objetivo, no puede ser un objetivo, ¿ya? Por eso es estructurado, breve y orientado a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que no llore más cuando entra al colegio. El objetivo es que pueda salir de la casa. El objetivo es que pueda dormirse solo, ¿ya? El objetivo es algo concreto, ¿ya? Ahora vuelvo a decir, para ir a ese objetivo, hagan un buen barrido de cuál es la función de esa conducta, que eso bueno, en el curso, cuál es la función de la conducta, preguntarse por qué, qué es lo que gana el niño con esto, ¿cierto? Adaptarlo al nivel evolutivo del niño o niña, aquí utilizar recursos visuales, lúdicos, súper importante, ¿ya? Eh, y nos sirve también para promover habilidades, ¿ya? A veces no hay un problema, pero lo que queremos es promover habilidades. ¿Por qué? Porque va a entrar al colegio. Entonces queremos desarrollar ciertas habilidades para que afronte ciertas situaciones. ¿Sí? Y desde ahí la TCC también puede ser bastante preventiva. ¿Ya? No siempre es que estamos tratando de modificar un problema conductual, como la pataleta, que es como lo más clásico. A veces es entrenar habilidades. A veces los padres hoy día son bastante más conscientes de que quizás sea bueno prepararlo para, o se han dado cuenta que se frustra cuando pasan ciertas cosas, entonces queremos reforzar y desarrollar ciertas habilidades. Y como ya lo dije anteriormente, involucra a la familia, ¿ya? Muy importante el rol de la familia.
Todas estas ventajas hacen que las intervenciones psicológicas como de primera elección estén basadas en el TCC, ¿ya? Justamente por el protocolo, por lo estructurado, por la evidencia, ¿ya? Y hoy día tenemos todo este camino hacia las de tercera generación. Bien, voy a avanzar rápido, no sé, esto, voy a tratar de hacer esto en una hora, estoy tratando de... Principios básicos, relación entre pensamiento, emoción y conducta es el principio ancla de la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? La relación entre aprendizaje y modelado, estamos siempre aprendiendo a través de modelos. Voy a ver cada uno de estos en detalle muy cortito, ¿ya? La necesidad de adaptar el lenguaje y las técnicas y la importancia del refuerzo y la psicoeducación como los principios básicos de la TCC en la infancia. Entonces, voy con el primero. El principio ancla, ¿cierto?, es la relación que existe entre el pensamiento, la emoción y la conducta, ¿ya? Lo que yo pienso genera una emoción y esa emoción hace que yo realice una conducta, ¿ya? Yo aquí les puse como un ejemplo muy simple, ¿cierto? Que las tengo ahí. Que es el caso de un niño, ¿cierto? Que la situación es ir al colegio, ¿ya? Eh, un niño que se da bastante, ¿cierto? Que uno podría pensar, ay, tiene ansiedad de separación porque no puede separarse la madre, ¿ya? Antes de la etiqueta, tienen que mirar bien cuál es el contexto de este niño para saber si estamos frente a algo clínico significativo o no. Entonces, pensando en el ejemplo, este niño de 6 años piensa que si la mamá se va, algo malo va a pasar, por lo tanto no se quiere separar de la madre. Entonces, su pensamiento es, algo malo va a pasar, la emoción es miedo y la conducta es llorar o no querer entrar al colegio o salir arrancando. Podría ser cualquiera de esas conductas, ¿ya? Entonces, es muy importante reconocer las conexiones de estos tres componentes, ¿ya? Y aquí, si bien lo voy a mencionar más adelante, pero todo está conectado, cuando uno habla de psicoeducación, esto es lo base que hay que psicoeducar. Porque uno dice psicoeducación y dice, ay, hay que explicarle al papá qué significa el déficit atencional o qué significa. No solo hay que psicoeducar en el síntoma, sino que hay que psicoeducar en los pilares básicos. O sea, cómo lo que pienso influye en cómo me siento y cómo actúo. Y a veces esto que quizás para muchos puede sonar bastante obvio, para los padres es un tremendo descubrimiento, ¿ya? Y empiezan a mirarse ellos mismos también, porque también, como lo que ellos piensan los hace sentir es como, yo pienso, ¿qué pienso? Otra vez Juanito me está echando a perder el almuerzo. Otra vez está echando a perder. ¿Qué me pasa? Me da rabia. ¿Y qué hago? Grito y lo hago callar. Entonces, esta triada en el fondo también se da en los padres y también es muy importante ponerla desde allá. Aquí les puse un ejemplo más largo, ¿cierto? Esta es una situación, tengo las fotos de usted ahí, ¿ya? Una niña, ¿cierto? Que en la clase la profesora le pide que lea en voz alta, esta es una niña que hipotéticamente hemos llamado Laura, ¿ya? Laura va a leer, pero al leer se equivoca en una palabra y algunos de sus compañeros se ríen, algunos, ¿ya? ¿Cuál es el pensamiento que le viene a Laura? Leo mal, soy tonta, generaliza, muchas veces todos se van a burlar de mí, porque a lo mejor se rieron dos niños, pero ahí viene el pensamiento como más generalizado, ¿ya? Eh, Estos son como pensamientos que uno podría decir pensamientos automáticos, ¿cierto? Este pensamiento la hace sentir de alguna manera, ¿ya? ¿Y cuáles son las emociones que surgen cuando piensa así? Le da pena, le da vergüenza y le da miedo o ansiedad. ¿Y qué hace Laura frente a estas emociones? ¿Ya? Se queda callada y nunca más lee, llora, nunca más levanta la mano en clases, ¿ya? Puede resistirse a ir al colegio, ¿ya? Pueden surgir muchas conductas, ¿ya? Entonces, hay una conexión súper clara entre lo que Laura pensó y finalmente cómo actuó. A veces la emoción no nos queda tan clara, porque puede ser que Laura sea más internalizante y a lo mejor no nos dimos cuenta que estaba triste. Y a lo mejor Laura se enojó, pero se enojó porque le dio vergüenza. Entonces, claro, siempre también hay que mirar qué es lo que está detrás, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaba pensando para poder entender la conducta? ¿Qué le decimos a la niña? Esto es importante. Nosotros podemos como adultos hacer esta distinción. A Laura le tenemos que explicar con palabras muy simples, ¿ya?
Cuando pensamos cosas feas sobre nosotros mismos, nos sentimos mal. Y cuando nos sentimos mal, hacemos cosas para escapar de eso. Muy simple la explicación. Entonces, claro, en el fondo no quieres ir al colegio por eso, tú sales arrancando por eso, ¿ya? Y ahí nosotros les contamos, y generalmente cuando trabajamos con niños lo contamos como con mucha magia, que si cambiamos el pensamiento, entonces podemos cambiar el cómo te sientes y la conducta, y uno va como transmitiéndole también a ellos, estoy pensando en esta niña de 6 años, eh, algo que se vive, ¿cierto? Es como, si fijan, en 3 líneas le explicamos, no necesitamos hablar de pensamiento automático, no ni siquiera necesitamos hablar de emociones, ¿ya? Porque capaz que todavía esté haciendo reconocimiento de emociones. Pero tenemos que explicarle. Entonces, ese era el primer principio, conexión entre pensamiento, emoción y conducta. El segundo de las bases, en el fondo, tiene que ver con esta relación entre aprendizaje y modelado, perdón, esta relación entre aprendizaje y modelado que se va dando permanentemente, ¿ya? Cuando trabajamos con TCC, nos apoyamos en la idea de que la mayoría de las conductas, ¿ya? Y de las respuestas emocionales, o sea, de las conductas y las emociones, se van adquiriendo a través de la experiencia, de lo que nos va pasando, de lo que vamos viviendo, pero también de la observación. Acuérdense de Bandura, cuando yo les decía Bandura que nos dice que aprendemos también observando, ¿ya? Eh, entonces, teniendo esa idea en mente, ocupamos mucho el modelado. El modelado como una estrategia, ¿cierto?, para que los niños y niñas aprendan observando figuras significativas, que puede ser el terapeuta, puede ser una madre, un padre, puede ser un hermano mayor, ojo aquí con el rol de los hermanos mayores, que a veces son súper buenos modelos, y pueden ser también los docentes o profesores, ¿ya? Eh, ahora, lo entretenido es que se pueden hacer muchas cosas. Lo arriesgado es que somos modelos todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta que estamos modelando conductas desadaptativas. Ese es el mayor riesgo, ¿ya? Eh, cuando decimos, claro, ¿por qué grita tanto? Los papás y la gente dicen que sí, porque en realidad nosotros gritamos mucho, mucho en la casa. ¿De dónde salió eso? ¿Ya? Hay un montón de cosas que las modelamos de manera automática sin tenerlo muy consciente. Bien, aquí les puse otro ejemplo, creo, eh, tratando de correr, de cómo se va conjugando un poco esto, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo parecido al de Laura, ¿ya? Tenemos, pero ya lo llevamos como a sesión, tenemos en el fondo eh, el caso, ¿cierto?, de esta niña que no le gusta, no le gusta el fondo leer, perdón, me cambié, ¿ya? Entonces, esto de leer la lleva finalmente a no pedir ayuda en clase, nunca levanta la mano, nunca pide ayuda porque le da vergüenza. Supongamos que hubiera sido el caso como que de Laura que siguió en esa dinámica, ¿ya? Entonces, si la situación es que la niña no pide, levanta la mano porque le da vergüenza, porque, ¿ya? Entonces uno podría modelar la situación y es como cuando uno hace un role-playing, pero esto también lo hacemos a través de juegos. Y ahí es súper importante cómo hacemos el modelado para que tenga sentido y no sea amenazante. Porque si yo, en el fondo, hago un modelado y le digo, mira, esto es lo que tienes que decir, puede ser que sea muy directivo y para el niño no tenga ningún sentido, y por el contrario, te diga, no, no, si yo quiero jugar, yo no quiero hacer esto. Si no lo plantean como juego, puede ser que no sea tan bien recibido, ¿ya? Entonces, aquí esto siempre requiere como la bajada, como hoy día vamos a jugar a esto, ¿ya? Y cuando ustedes deciden hacer una práctica guiada, decir, ya, yo voy a decir esto también tiene que explicárselo, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer en el fondo una práctica guiada donde yo le voy a decir, profesora, ¿me puede ayudar, por favor? Eh, lo puedo hacer como una actuación, lo puedo hacer como que ella después me imita a mí, puede hacer muchas variantes, no todo es tan lineal. Ya, yo aquí se los puse como aprenda, observa, imita y refuerza, que es como el ejercicio rápido. Eh, pero dependiendo del paciente, hay pacientes que tienen más resistencia, que les da un poco más de vergüenza y que a veces yo parto al revés. Les pido a ellos que me imiten a mí, por ejemplo. Ya, si tú te sientas hoy día en mi sillón, tú vas a ser la psicóloga hoy día, como para ponerme también en una posición en
en que la imitación es parte de lo que vamos a jugar. Y después hago la práctica guiada de lo que a ella le pasa en aula. Ahí está un poquito la variante que siempre hay que mirar con el paciente que esté. Entonces, hago práctica guiada, en fondo yo levanto la mano, en el fondo lo que hago es hacer lo que esperaría que la niña haga estando en clase. Entonces, lo primero, tiene que observar. Observar ya es un proceso cognitivo, poner atención, ¿ya? Eh, entonces, la idea es que después ella lo haga, ¿ya? Entonces, me imite, puede hacer el mismo ejercicio y reciba un refuerzo. Ojo, un refuerzo puede ser un super mega abrazo, una estrellita, un, un hurra, muchas cosas pueden ser un refuerzo. Lo importante es que es un refuerzo para ella, no para ustedes, para ella. Y ahí vuelvo a la historia clínica de cada caso. Sea su hijo, sea un paciente. Conocer bien. Es importante. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Ya? Y ¿cómo termina esto? Lo ideal es que después se generalice, es decir, que se lleve a la vida a día. Es decir, le vamos a pedir a la niña que en la próxima clase levante la mano y pregunte, no sé, pregúntale a la profesora, algo puede ser algo muy simple, ¿ya? Pregúntale a la profesora a qué hora salen el viernes, porque lo importante es que levante la mano, no nos interesa mucho el contenido y tratamos de que sea algo lo menos amenazante posible. Entonces ahí, de manera simple, está la secuencia. Observa, aprende, imita, recibe refuerzo y se plantea que al recibir refuerzo es más fácil que lo generalice a distintos contextos. Lo que buscamos con el modelado, como les decía, es generar conductas adaptativas, estrategias de afrontamiento, reforzar habilidades sociales, pero, pero eh, aquí la importancia de que esto funcione tiene que ver con el entorno. ¿Ya? O sea, les decía, si lo que estamos modelando como entorno educativo, como entorno familiar, eh, tiene conductas desadaptativas, también se van a aprender las conductas desadaptativas. ¿Ya? No es como que lo podamos filtrar tan fácil. Entonces, suena muy bien desde acá. El problema es cuando estamos modelando algo que no queremos modelar y no nos damos cuenta. Como por ejemplo, esto es el típico ejemplo de el hermano que a lo mejor es un poco más, eh, como le llaman, ¿cierto? No, que mi hermano es más inquieto, ¿ya? Es más inquieto y mi mamá entonces siempre tiene que atenderlo, pero finalmente él siempre hace lo que quiere. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Al observar que cada vez que el hermano tira cosas, rompe cosas, llama la atención de los padres y los padres vienen, acuden. Entonces, ¿qué podría estar aprendiendo esta niña? ¿Ya? Que si hace lo mismo, los padres van a responder y van a venir, ¿ya? Por lo tanto, lo que aprende es a imitar la conducta del hermano para recibir el refuerzo que es que los padres vengan. Por eso es súper importante que lo primero que tratamos de hacer cuando hacemos intervenciones es identificar cuál es la función que tiene esta conducta. ¿Por qué apareció esta conducta? ¿Ya? ¿Qué gana el niño al tener esta conducta? Hoy ya voy a terminar. Es demasiado corto esto. Eh, Otro de los principios que yo les mencionaba es que hay que adaptar el lenguaje, ¿ya? Y adaptarlo al nivel evolutivo. Súper importante en infancia. Lenguaje simple, concreto, frases cortas. Y esto también uno lo psicoeduca con los papás. ¿Ya? Los papás hoy día también en esta crianza respetuosa a veces se quedan dándoles discursos gigantes a los niños. eh, y la verdad que con dos frases estamos. ¿Ya? El lenguaje también, no hablamos de pensamientos negativos, hablamos de pensamientos traviesos o de pensamientos en el fondo, a veces le ponemos el nombre que al niño le haga sentido, como, no, estos pensamientos son estos bichitos en mi cabeza. Entonces a veces hablamos de los bichitos en la cabeza, ¿ya? Adaptamos también mucho el lenguaje. Ya les mencioné el uso de dibujos, juegos, metáforas. Las metáforas son una tremenda herramienta, ¿ya? Trabajamos mucho con las emociones, emociones en carita, emociones donde lo sientes en el cuerpo, ¿ya? Para poder en el fondo encontrar esta lógica entre pensamiento, emoción y conducta, muchas veces hay que ayudarles a identificar estas emociones. Y, súper importante, ajustar las técnicas a la edad, ¿ya? Una conducta puede ser sumamente significativa a cierta edad y no a otra. O sea,
Si yo tengo un niño de 2 años que se agarra a cabezazos, es súper grave, está desregulado, pero está en una fase evolutiva en que está aprendiendo a regularse. Por lo tanto, todavía es evolutivo. No así si lo hace un niño de 8 años, donde ya tiene otro carácter y por lo tanto se aborda de otra manera. Refuerzo y psicoeducación, ya lo hemos ido mencionando, pero es otro de los grandes pilares, ya el refuerzo como un elemento fundamental que va a favorecer la consolidación de estas conductas adaptativas. ¿Ya? Es el refuerzo positivo el que va a incrementar que la conducta se repita. Si el refuerzo no está funcionando, yo les aseguro que es porque no lo seleccionamos bien, es decir, el refuerzo no es un refuerzo para ese niño, o no lo aplicamos de manera contingente y posterior a la conducta. Un refuerzo aplicado al mes siguiente no tiene fuerza, ¿ya? Cuando te dice, ya, si haces esto, entonces en marzo vamos a hacer esto otro, para un niño de 6 años esa información se perdió, ¿ya? No tiene peso. El refuerzo tiene que ser contingente a la conducta que ustedes quieran potenciar. Ustedes quieran potenciar. Y la psicoeducación tiene ese rol clave que ya se los había mencionado, como de poder explicar cómo funciona esta triada y también promover todo lo que tiene que ver con los procesos como más comprensivos del funcionamiento, ¿cierto?, de este niño o de esta niña, ¿ya? Y la psicoeducación es clave para que podamos contar con la colaboración de estos padres. Ellos nos van a abrir el camino para el colegio, ellos nos van a abrir el camino para todo lo demás. Bien, tú escucha. Ya, 5 minutos, Rodrigo. Voy a... Estrategias de evaluación, ¿ya? Nosotros, esta parte, que si bien suena como muy diagnóstico, no necesariamente estamos hablando de psicodiagnóstico. Estamos hablando que para poder hacer un programa de modificación conductual, tenemos que hacer una evaluación súper exhaustiva, ¿ya? Que es comprender cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Y ahí es donde decía, ¿cuál es la función? ¿Ya? Eh, ¿Por qué es un problema? ¿Para quién es un problema? Y ahí nos formulamos hipótesis. Entonces, decimos, la función de esto es que el niño hace esto porque es la manera que él tiene de hacer que la mamá venga. Eh, Ojo con los lenguajes, ¿ya? Porque los papás ocupan el lenguaje de lo hace para llamar la atención. Lo hace para llamar la atención o lo hace porque me manipula. Yo esas palabras las tengo prohibidas en la consulta. ¿Ya? Entonces digo, lo hace porque necesita tu atención, que es distinto, y lo hace porque es el único recurso que tiene para lograr algo, sacando la palabra manipulación y cambiando el rango etario. O sea, no es lo mismo un adolescente de 15 años que un niño de 4 años que probablemente eh, lo que necesita es regulación. No está manipulando, está ocupando los únicos recursos que tiene. ¿Ya? Y en base a eso recién diseñamos un plan de intervención que se ajuste a esas necesidades. Por eso que digo, la evaluación es clave. La evaluación es entrevistas, anamnesis, cuestionarios, ¿ya? Y desde ahí que nuestra evaluación es multimétodo, porque ocupa entrevista, cuestionario, observación, ¿ya? Y multiinformantes, ¿ya? Porque recibimos información de los padres, del colegio, a veces de los hermanos. Tratamos de que la mayor cantidad de fuentes, según en el fondo, quiénes son significativos en la vida de este niño o de esta niña. Y las herramientas que ocupamos son las que les acabo de mencionar: entrevistas clínicas, observación conductual, cuestionarios y escalas. La observación conductual es observar en vivo, ¿cierto? Ahora, hay terapeutas que efectivamente van a los colegios y observan en los colegios. No siempre tenemos esa opción, pero sí en una sesión podemos, en el fondo, también, a través de una sesión de juego, muchas veces observar la conducta. ¿Ya? Y hay otros terapeutas que a veces ocupan también lo que es videar, ¿cierto? Sesiones de juego en casa y para poder observar lo más natural posible la conducta del niño o de la niña. Les voy a dejar el PPT, aquí tienen, porque yo le estoy poniendo ejemplos, pero por un tema de tiempo no voy a leer el resto de los ejemplos, ¿ya? Las principales técnicas utilizadas, eh, hay muchas, pero estas son las que más ocupamos. Refuerzo positivo es nuestra estrellita, ¿ya? Eh, Vuelvo a decir, siempre que esté bien administrado y hayan reconocido lo que es el refuerzo para esa persona, ¿ya? Es cosa que lo lleven a ustedes mismos, o sea, uno dice ya,
Si a mí, si yo no como chocolates y mi pareja siempre me trae chocolates, para mí no es un refuerzo. Para él a lo mejor es un gesto de amor, pero para mí no, no es algo que me genere un bienestar o una sensación de gratificación. Entonces, para los niños es lo mismo, ¿ya? ¿Qué ofrezco como refuerzo? A veces el refuerzo es tiempo. Quiero tiempo, quiero más tiempo, quiero que mi mamá esté más. Y ahí, claro, la mamá trabaja. Entonces, a veces los cambios que hacemos es, bueno, entonces le vamos a dar 15 días más al día y nos levantamos 15 días antes y sí, hacemos que esta mamá lo ayude a vestirse aunque no lo necesite, porque es el único tiempo que le podemos regalar. Y ese tiempo es un refuerzo positivo, ¿ya? Eh, En la economía ficha, muy ocupada hoy día en los colegios, ¿cierto? Como vamos sumando puntos, sumando fichas, estrellitas para tener un objetivo final. Si sumo, en el fondo es un sistema estructurado de refuerzos, que es acumulativo. Esos son como los más emblemáticos, ¿ya? Modelado ya se los mencioné. El modelamiento, la diferencia que tiene es que son aproximaciones. Como primero le pedimos que esté 5 minutos sentados, después le pedimos que sea 10 y después le ponemos la tarea. Ya vamos haciéndolo como moldeando de a poquito para llegar a la respuesta deseada. Y la exposición gradual, que es muy ocupada con los cuadros como más ansiosos, ¿sí? Como esto de ir, claro, me acuesto con él, después me quedo un poco rato menos, después le paso la mano, después voy de a poquito esperando que vaya aumentando su respuesta adaptativa, que es la que yo estoy deseando. Ya. Lo, las técnicas cognitivas, ahí están. Yo lo que más les digo que ocupo son las metáforas y los recursos lúdicos, ¿ya? Ojo porque la reestructuración cognitiva la ocupamos después de los 5 o 6 años, ¿ya? Por el desarrollo cognitivo, ¿ya? Y la reestructuración cognitiva no es tal cual en el adulto, no hablamos de pensamientos negativos ni racionales, sino que hablamos de cuál sería un pensamiento que me gustaría más, ¿ya? Eh, Se adapta a las últimas técnicas de tercera generación, todo lo que es entrenamiento en autorregulación. Fíjense que sí, y lo ocupamos harto. Y ahí Mindfulness también entró en CFT, ¿ya? Para sumar un recurso, no para reemplazar la lógica, para sumar un recurso, ¿ya? El dragón sabio lo van a conocer si es que toman el curso porque es una de las metáforas que yo ocupo y que mezcla entrenamiento de autorregulación y mezcla también recursos. La familia como agente terapéutico, ¿cierto? Y para finalizar, cosas importantes que quiero que se queden, ¿ya? Eh, la intervención en TCC combina técnicas cognitivo-conductuales adaptadas al nivel evolutivo de niño o niña y con la participación activa de la familia, clave, clave. O sea, ese es nuestro enunciado. Es flexible, ¿ya? La TCC actual es flexible, no es rígida, ¿ya? Se adapta al problema que tenga el niño o niña y al contexto, ¿ya? Entonces, está protocolizado, pero es flexible desde esta mirada mucho más ecológica que tenemos hoy día. Y primero, lo que se regula es la conducta y la emoción y finalmente el pensamiento, en el caso de los niños, ¿ya? O sea, primero tenemos que tratar de regular la conducta y la emoción, ¿ya? Después podemos trabajar con la cognición, si es que el nivel cognitivo lo permite. Por lo tanto, es algo bastante concreto lo que se hace. Y mi eslogan general, no toda conducta problemática es oposición, importante porque vienen súper utilizados como oposicionistas. Muchas veces es la expresión visible de un malestar emocional o sensorial. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, me pasé un par de minutos, Rodrigo. Por aquí estamos, no se preocupe, profesora, Voy a dejar de compartir. muy necesario. Nos pasamos, pero aprendimos. No va a pasar. Ahí, ahí están llegando los corazones, Gracias los por los pautas comentarios. virtuales. Corazones para ustedes también. Sí, tremendo, genial, ahí están llegando los agradecimientos. Vamos a pasar ahora al momento de las preguntas. Me levantan la mano
acá en la plataforma y yo les doy la palabra. Ahí Jessica, por ejemplo, que tiene su mano levantada. ¿Puedo realizar mi pregunta? Te escuchamos, Jessica. Sí, Sí. muy bonita la exposición, maestra, la verdad me encantó. Tenía una duda al respecto de cómo podemos utilizar la terapia cognitiva conductual con una niña de 7 años con autismo selectivo. Mira qué buena pregunta. Estoy con un paciente con motivos selectivos que ha sido un desafío. Todavía no me habla, todavía no me habla. Eh, Estoy tratando de poder identificar qué podría ser un refuerzo positivo para ella y teniendo mucho cuidado en no reforzar la conducta que no quiero reforzar, porque ese es el riesgo, ¿cierto? Eh, el manual te va a decir que no hay que reforzar nunca el silencio, que hay que tratar que el paciente hable, pero la verdad que yo creo que es muy importante que detrás del mutismo selectivo hay ansiedad, hay miedo. Por lo tanto, a veces no trabajamos en que hable, trabajamos en generar herramientas para que la niña se sienta en el fondo más tranquila, menos ansiosa. Eh, yo trabajo más como con tratar de nivelar sus niveles de ansiedad antes que ir reforzando solamente una palabra. Ahora, de a poquito, si uno va jugando un poquito como ya llevamos un par de sesiones, entonces palabra sí, no, y ese sí, no va con una estrellita, va con un timbre y vamos reforzando. A veces es solamente que diga, ¿ya? Y ahí vamos mezclando. Pero antes de llegar y tratar de modificar la conducta, yo te sugeriría tratar de ver cuál es el malestar que está detrás, que generalmente es una sensación, en el fondo, es la ansiedad la que no le permite hablar en el contexto que le genera inseguridad. Habría que ver qué es, pero tratarlo como un cuadro ansioso. ¿Ya? Antes de hacer la modificación conductual, trabajar en el malestar. Esa sería como en general la respuesta. Podría alargarme mucho, eh, porque tengo hartas manos arriba y no tengo tanto tiempo, Rodrigo. Muy bien. Vamos con la otra entonces. María Fernanda. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es si existe como algún tipo de bibliografía que nos podrías compartir, o sea, como solo la referencia, en donde nosotros pudiéramos acercarnos muchísimo más a la parte de la teoría cognitivo-conductual, pero específicamente para niños, porque yo a la que he accedido es más, pues, súper enfocada a adultos. Referencia bibliográfica, que no sé si te entendí bien, porque estaba entre que te escuchaba y leyendo los comentarios. Referencia bibliográfica, Sí, sí, eso ¿sí? preguntaba. Ya. Aquí en el mismo PPT yo puse algunas referencias bibliográficas, están al final. Están después de mi frase, hay como 4 o 5 textos que son como los textos ancla del infanto, del área infanto. Ahí están para que los busquen. Voy a ir con Manuel Chávez. José Manuel, ¿estás apagado, José Manuel? No sé si estarás hablando. Con Regina. Regina Vázquez. Hola, buenas tardes. Mi duda era más que Hola. nada pacientes, niños que pueden tener mucha sensibilidad, o sea, que lloran muy seguido, que tienen muy baja tolerancia a la frustración. Eh, sí me gustaría saber cómo es el trabajo con ellos y qué es lo que se prioriza principalmente. A ver, primero habría que distinguir si hay algún cuadro del neurodesarrollo, porque, por ejemplo, el trabajo con niños autistas es muy, muy conductual, es muy visual. Trabajamos mucho con imágenes, trabajamos mucho con, con los intereses que él trae. Y casi todas las cosas las creamos en relación, no sé, si es fanático de las banderas, si es fanático del fútbol, vamos creando mucho trabajo en torno a sus temáticas y las vamos un poco protocolizando y poniendo. eh, con los papás se trabaja harto con calendarios, economías de ficha, pero la sensorialidad a veces no es parte necesariamente de un cuadro en el fondo de desarrollo, sino que es como más específica. Cuando es más específica y es más clara, yo trabajo muy de la mano con un terapeuta ocupacional. Creo que el rol del terapeuta es clave.
¿ya? Para en el fondo ir trabajando también con este cuerpo que está integrando de manera muy amplificada o de una manera muy baja la respuesta. No hay una sola forma, yo te diría que vuelve un poco como lo mismo. Eh, Tratar de conocer lo mejor posible. Por ahí veía un comentario de alguien que decía que era autista, que efectivamente tuvo mutismo selectivo y la parte como de trabajar un poco con bajar la ansiedad, con bajar el miedo. O sea, si tengo un niño que es reactivo a los ruidos, para mí la entrevista inicial con los padres, cuando los niños son pequeños, es clave. O sea, ¿cómo lo abordo? ¿Ya? ¿Cómo lo abordo desde la sensorialidad? Yo tengo pacientes que se enrollan en la alfombra porque sé que eso los regula, entonces, y no puedo prohibirles que hagan eso. Tengo que conocer muy bien la historia. ¿Cuál es la sensorialidad? Yo por lo menos indago mucho en la entrevista de padres para desde ahí poder armar y articular algo que a ese paciente, solo a ese, le sirva, no necesariamente al otro paciente. Algunas cosas se extrapolan, sin duda, pero la historia es como lo clave. Rodrigo, Muy bien. ¿Tenemos tiempo para la última, profesora? la última, sí. Muy bien. Viridiana. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Hola, maestra, una duda, bueno, más que nada duda, una orientación en un caso que tengo ahorita con un pequeñito. Mi pequeño está en preescolar, tiene 4 añitos. Con él tenemos conductas un tanto agresivas, con agresiones a abuelos, a padres y también a la docente, tanto agresiones físicas, de golpes, manotazos y también agresiones verbales. Aquí mi duda es, la parte de la orientación es, usted mencionó que para trabajar con los pequeños, primero hay que modificar conducta, después emociones y pensamiento. Con este pequeñito, puedo empezar a trabajar la parte de regulación de emociones, como está pequeño, entonces obviamente las emociones aún todavía no las regula, o trabajando la parte de la conducta. Ahorita estamos trabajando una economía de fichas, pero la economía de fichas no la está aceptando del todo bien. Menciona que no le importa las fichas, que no le importa las estrellitas ni demás situación. Claro, por lo que te decía, porque el refuerzo, seguramente el refuerzo para él no es significativo, no le interesa. Eh, Me suena que hay algo bien regulatorio en lo que tú planteas, que es como bien común a los 4 años, todavía están desarrollándolo, pero algo lo hace, ¿cierto? Que esté más agresivo. Y aquí me parece que es fundamental lo que puedan ustedes indagar respecto a la familia, ya, la familia de este chiquitito, o sea, menores de 5 años hay que ir a buscar la funcionalidad de esa conducta. Ahora, a veces eh, hay una mezcla, ¿cierto? Yo tengo muchos pacientes que tienen son parte como de la diversidad y son neurodivergentes y llegan con un diagnóstico de oposición que está desafiante por lo mismo, ¿ya? Entonces, hay cosas que sí han sido modeladas y mantenidas por los padres, pero hay otras cosas que sí lo exacerban más y que no estamos identificando. ¿Ya? Entonces, yo como que trataría un poco de ir haciendo como el desglose de la conducta, así como esta conducta, qué pasa antes, qué pasa después, tratar de entender cuál es el funcionamiento que tienen estos padres en la casa, cómo están manejando, porque a lo mejor la economía ficha, eh, si los padres la ocuparan y lo incorporaran a ellos también, funcionaría, pero si no funciona ahí, no funciona allá, no está teniendo mucho sentido. ¿Ya? A lo mejor el refuerzo para él es otro, no es la estrellita. ¿Ya? A lo mejor el refuerzo para él es que salga 5 minutos antes del recreo. Y ese puede ser un refuerzo. ¿Ya? A lo mejor el refuerzo para él es que se le reconozca dentro de la sala de clase. ¿Ya? Entonces, decía en el fondo, conducta y emoción van como juntas, porque la conducta en el fondo es la manifestación de una emoción en el caso de un niño tan pequeño. ¿Ya? Entonces, regular la conducta no es como queremos como modificarla y extinguirla al tiro, sino que es como la palabra regulación es lo clave. Tratar de ver qué es lo que regula, ¿ya? Y qué es lo que desregula, ¿ya? Porque este niño no creo que se levanta así todos los días. Ahora, a veces, si es un tema sensorial, puede ser que lo que lo regule es la luz, que durmió mal, y que no tenga nada que ver con los profesores, y que su conducta agresiva no tenga nada que ver, ¿cierto? Directamente con el ambiente escolar. ¿Ya?
Entonces, ahí yo creo que es súper importante, antes de hacer una aplicación conductual, tener clarísimo eh, qué está pasando con toda la parte regulatoria. ¿Ya? Y si hay que solicitar una evaluación, la evaluación a esa edad es un terapeuta ocupacional, más que mandarlos a neurólogo, más que mandar aquí. Entender cómo está procesando la información. Eso es un poco lo que yo sugeriría. Bien, muchas gracias a todas, a todos por sus abrazos, por sus aplausos, por los corazoncitos. ¿Ya? Eh, Muy Ahí a bien. ver a quién me encuentro yo en el curso. Creo que ahora viene el sorteo, Rodrigo. Así es, profesora. Ya. Yo me voy a despedir entonces. Súper, súper. Agradezco. Ahí están llegando los corazones, los agradecimientos, los aplausos. Vamos a dejar hasta acá el momento del video. Si tú eres una de las personas que nos está viendo por YouTube, invitadísimo, invitadísima a que pases a diva.cl/seminarios y te puedas enterar de nuevos seminarios que semana a semana vamos lanzando, ¿cierto? Y siempre en pro de motivar el aprendizaje. Muchas Bien. gracias. Rodrigo, gracias por acompañarme hoy día. Gracias a todas y a todos de nuevo. ¿Ya? Por ahí me preguntaban, alcancé a ver algunas preguntas. Los que estaban interesados me decían cómo se mezcla con mindfulness. Lean CFT, que es la terapia centrada en la compasión, que son de tercera generación. Ahí hay un match que se hace con todas las técnicas de mindfulness y toda la parte, en el fondo, de respiración, un poco más sistematizado. ¿Ya? Bien, que esté muy bien. Un abrazo. Chao, Rodrigo. Gracias. Chao, que esté muy bien.